Muy bien, bueno, buenos días a todos otra vez. Decirles que tenemos este tema delante de nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre los planes, ¿no? Planificación. La planificación en todos los lugares nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a ir caminando por un camino de guía que nos puede ayudar en la casa, en la familia, en la iglesia, en los proyectos nuestros personales. Entonces, es importante lo que vamos a hablar hoy sobre cómo planificar. Y si la planificación es nuestra, aún Dios puede cambiar nuestra planificación. Tenemos que ser flexibles en ese aspecto de que hay algo que nosotros no vislumbramos o que no sabemos que Dios quiere para nosotros personalmente, pero el Señor puede hacer la obra en nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 5. Primera de Corintios 16, 5. Dice así el apóstol Pablo: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, estamos delante de nuestra Escritura, delante del plan de lo que vamos a hablar hoy, en esta mañana. Te ruego que nos ayudes a vislumbrar lo que vamos a decir, que sea sabiduría para nuestra vida personal, para la iglesia, para lo que tenemos que hacer normalmente todos los días. Pedimos que tú nos guíes y que estés con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, acá vemos un ejemplo de lo que voy a hablar ahora. El apóstol Pablo tenía un proyecto, tenía un plan, pero también tenía flexibilidad, y si lo han notado, en el plan que tenía. Porque dijo, tengo idea de ir por allí, pero no quiero hacerlo si lo hago rápido, quiero quedarme un tiempo con ustedes, etc. O sea, él se había planificado el viaje que iba a hacer en ese momento. ¿Qué importancia tiene tener un plan? Tener un plan de vida sirve como una brújula personal que te ayuda a tomar el control de tu destino. Te permite alinear tus acciones diarias con tus valores y metas, tomar mejores decisiones, mantener la motivación incluso frente a obstáculos. Si notaron en el versículo 9, el apóstol Pablo decía que tenía algunos adversarios también. Dice, y muchos son los adversarios. Los beneficios de diseñar un proyecto de vida incluyen, primero, dirección y protección. Define exactamente hacia dónde quieres ir y qué necesitas para lograrlo. Seguramente en el corto y largo plazo algunos ya tienen su vida planificada. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo para todos los obreros. Saben que tienen que trabajar tantos años, ¿para qué? Para que después ¿qué? Se jubilen. O sea, ya eso es una planificación a largo plazo, mirando de lejos. ¿Cuántos años necesito para jubilarme? ¿Qué es lo que yo voy a lograr cuando me jubile? Si va a ser una buena jubilación, una mala jubilación, etc. Ahí ya diría que tenés un plan a largo plazo. A corto plazo hay mucha planificación para el día a diario, para ir a la iglesia, para trabajar, para comprar, para modificar algo.
Y esto te va a ayudar para tomar decisiones. Facilita descartar distracciones y elegir opciones que te acerquen a tus aspiraciones, desde tu carrera hasta tus finanzas. Te obliga a evaluar qué te hace feliz y cuáles son tus fortalezas y qué aspectos de tu vida personal, profesional, social requieren mayor atención. ¿Qué debe ir adentro de un plan de vida? ¿Cómo hacerlo? Si nunca lo hiciste, puedes hacerlo, aprender también cómo hacerlo. Paso 1. Imagina el éxito. Permite soñar a lo que tú quieres, o a lo que tú lograrías. Paso 2. Evalúa la situación. Paso 3. Establece tus prioridades. Paso 4. Identifica tus valores. Paso 5. Establece tus metas concretas. Paso 6. Define los pasos para lograr tus metas. Dentro de nuestra visión de persona, de familia, hombres o mujeres, jóvenes, ¿tienen algún proyecto? Por ejemplo, los jóvenes están en un curso o haciendo secundaria para terminarlo y luego comenzar una carrera. Esos son planes, ¿cierto? Cuando estamos mirando lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr, es importante poner la meta final. ¿A qué yo voy a apuntar? Cuando eligen una carrera, un curso, por ejemplo, un curso o lo que quieran hacer como oficio o como profesionales, todos están mirando una planificación. Para esa planificación van a ocurrir varias cosas. Primero la meta está delante de nosotros, después empiezan los diferentes obstáculos que tenemos que ir vislumbrando, cómo lo vamos a ir mejorando. Si tenemos un proyecto de comprar un vehículo, por ejemplo, en ese aspecto vamos a negarnos varias cosas porque esa es mi meta, llegar a eso, a una casa, a un terreno, o una carrera. La planificación en nuestra vida es importante. ¿Por qué? Muchas veces vamos a desgastarnos en cosas que no nos va a llevar a la meta que nos planteamos al principio. Así que nos vamos a tener que negar varias cosas. Por ejemplo, gastos innecesarios, que eso no son prioridades. Hablamos de las prioridades también. Si queremos llegar a algo en la vida, tenemos que poner un freno a cosas externas que nos distraigan. Eso es lo que yo quiero, o lo que yo deseo, o lo que está en mi corazón, o lo que siento que para mí me va a servir. Fíjense que hasta ahora yo hablé de mí, o sea, cada uno de su idea personal. Muchas veces le decimos a los jóvenes, ¿qué vas a hacer cuando termines de estudiar? Algunos tienen una idea, otros no tienen ideas, pero para llegar a lo que uno quiere, tiene que esforzarse primero y tiene que batallar con los obstáculos. Y es muy importante tener una meta, es muy importante. También, cuando nosotros tenemos planes, si los planes son solamente nuestros y no lo consultamos con el Señor, también el Señor puede cambiar nuestros planes. Primero, lo que les dije primero fue, es necesario planificación. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sabes? Cuando en la familia hay una planificación, hay un esfuerzo del grupo o del matrimonio. Entonces, uno se mira y sabe que eso es lo que va a querer llegar
y ahí tiene que poner todo el esfuerzo para llegar. Va a tener que negarse a algunas cosas y decir, no, esto no, el dinero se me iría para ese lado, no llegaría a concretar lo que deseo, así que hago esto, pero esto otro no. Y eso me está ayudando a tener una meta de vida, un camino de vida, y eso me está ayudando a orientarme, porque es como una brújula, como dijimos recién. Y si Dios llega a cambiar nuestros planes, no está destruyendo nuestro futuro, sino alineándolo a algo mayor que Él quiere de nosotros. Y aunque muchas veces vamos a tener interrupciones, que podría tener frustraciones, que podría tener incertidumbre, hay algo que tenemos que ejercitar y es la fe. Si nosotros estamos en el camino correcto. Esto nos enseña que su voluntad es perfecta y siempre busca nuestro bien, transformando los desvíos en oportunidades de crecimiento. Necesitamos poner los ojos en Jesús. No solo las cosas que hace, sino cómo las hace. Si somos hijos de Dios, el Señor nos va a utilizar, porque estamos en su camino. Dice que somos instrumentos en las manos de Dios. Unos para una cosa y otros para otra cosa. Y sabemos que el Señor necesita de nuestro trabajo. No es que depende de nosotros, pero hay algo que el Señor hace y es buscando quien le pueda servir, quien le pueda ayudar en algún área, quién lo va a hacer. Y cuando Dios cambia nuestros planes, no busca cambiar el destino o el resultado. Él busca cambiarnos a nosotros, es decir, nuestra voluntad que esté a los pies de Cristo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Esa tiene que ser una oración diaria tuya y mía. ¿En qué lugar o en qué momento quiere que yo haga algo en la vida? Ya sea en mi familia, en la iglesia, lo que sea. El Señor busca cambiarnos a nosotros, nuestra voluntad, porque Él quiere acercarnos a Él y santificarnos para ser como Cristo. Vamos a leer Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Y dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Vuelvo a leerlo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Por qué ocurren esos cambios? Bueno, una de las cosas importantes es que nosotros involucremos a Dios en toda nuestra vida, principalmente en los planes nuestros personales. Si nunca planificaste tu vida o la vida familiar, hay un debe ahí. Es bueno sentarse, apuntar, escribir y, si fuera posible, tener una lista en casa, que esos son los planes de la familia. Dentro de esos planes puedes involucrar la actividad eclesiástica, tu actividad personal y qué es lo que estás buscando, dónde quieres llegar, a dónde quieres ir. ¿Sabe? El Señor nos da esos cambios para protegernos muchas veces, porque nosotros no sabemos el camino a menos que el Señor nos enseñe. A veces Dios detiene lo que parece ser nuestro camino porque nos aleja de peligros o propósitos equivocados. Formalización. Las pausas no desorganizan la vida, sino que fortalecen el carácter y aumenta la paciencia. El propósito que los planes divinos suelen ser
más grandes y mejores que nuestras metas humanas. Así lo decía el pasaje que acabamos de leer. Para encontrar paz en la incertidumbre, tenemos que tener una dependencia de Dios. Recuerda que puedes planificar tu camino, pero es la voluntad del Señor lo que prevalece. Volvemos a leer ese versículo que decía el 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tenemos que tener confianza en que el Señor nos está guiando. Una de las oraciones diarias, mía y de mi familia, de mi esposa, es que el Señor tenga control sobre nosotros. Si bien sabemos que Él tiene control sobre nuestras actividades, tenemos que dejarlo a Él hacer la tarea. Cuando el Señor abre una puerta, lo importante es saber que esa puerta no viene del lado del enemigo, sino del lado del Señor. Cualquier puerta. Mejorar el trabajo, cambiarlo, actividades en la iglesia, actividades personales, lo que voy a hacer en la semana. Eso puede ser a corto plazo. A corto plazo, largo plazo. Quizás tenemos mucha visión o metas al final, como dije, de la jubilación. Algunos pueden que le falten pocos años, otros le van a faltar muchos años. Y en esos años uno tiene que ir batallando contra los obstáculos de la vida. También llegar al momento de la jubilación es otra meta, ¿no? Hay muchos de acá que pueden estar jubilados. Bien, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la etapa esta que tengo que quemar o hacer? Muchos se sienten mal porque al ser jubilados ya no tienen la misma actividad, han dejado su trabajo, no han visto más a sus compañeros, sienten que le falta algo. Entonces esa es otra etapa. Bueno, ¿a qué meta voy a poner después de la jubilación también? Y eso es importante. Apóyate en la promesa de que Él tiene planes de bienestar para darte tu futuro y una esperanza. Acepta que aunque no entiendas el panorama completo en este instante, el rumbo nuevo te llevará a un destino mejor. En Lucas capítulo 1, versículo 38, Lucas 1, 38, si quieren me acompañan, si lo escuchan. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Si preguntamos, ¿María tenía planificado ser la madre de Jesús? No. Pero se le abrió una puerta. Como decía recién, hay puertas que se abren, hay oportunidades que se abren. Y uno tiene que saber si las va a aceptar o no, si es la voluntad de Dios o no. En todo sentido de la palabra, uno tiene que consultar al Señor. Hay momentos en los que Dios cambia nuestros planes para guiarnos hacia algo mejor. María fue llamada en medio de una vida cotidiana a confiar y rendirse sin tener toda la respuesta. Este pasaje nos recuerda que Dios obra en lo ordinario, sostiene lo inesperado con su gracia y nos invita a decir sí, aun cuando el camino no está claro, y tenemos que estar dispuestos, confiando en el Señor, que Él está abriendo esa puerta de bendición. María contestó positivamente. Realmente ella no sabía cómo iba a ser el asunto. Perdón. No
sabía. Hoy nosotros leemos la historia y decimos, qué bendición para María. Pero era una jovencita que tenía todas las interrogantes del mundo. ¿Cómo Dios me eligió a mí? ¿Y qué responsabilidad me puso siendo joven, estando todavía sin casarse, desposada, o sea que estaba prometida? Y a ella se le abrió una puerta gigante. Hoy todo el mundo habla de ella, pero ella tuvo que aprender que Dios tenía un plan de vida para ella. Y esos planes aparecen en la vida de nosotros. Le digo por experiencia que el Señor abre las puertas y bendice cuando nosotros muchas veces ni nos imaginamos. Volviendo al versículo y el pasaje del apóstol Pablo, que tenía una idea de ir a diferentes ciudades, él tenía claro hacer un itinerario para recorrer, pasar por Macedonia, luego a Corinto, tal vez pasar el invierno allí, y luego a Éfeso hasta el tiempo del Pentecostés. Todo estaba organizado, pero en medio de esa planificación aparece una frase con madurez espiritual. Dice, espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Ese pasaje lo leímos en 1 Corintios 16. Podemos ver que el apóstol Pablo entendía algo que muchos creyentes aún no han aprendido. Aunque nuestros planes sean buenos, Dios los puede cambiar. Y eso tenemos que aplicar a nuestra vida. Todos hacemos planes. Algunos tienen metas para este año, otros ya tomaron decisiones para hacer. Luego llega un momento inevitable en la vida de todo cristiano cuando Dios nos cambia nuestro plan. Cuando parecía que estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, vino la incertidumbre, vino la pregunta, ¿por qué tengo que cambiar o por qué tengo que hacer otra cosa que yo no la planifiqué? Bueno, cuando el Señor cambia, lo hace con un propósito, y eso es lo que quiero enfocarme en esta mañana. Cuando el proyecto que parecía firme se retrasa, cuando la oportunidad que creímos definitiva desaparece, y cuando Dios nos cambia el plan, ¿qué necesito? ¿Preciso más contacto? ¿Más esfuerzo? ¿Qué necesito? ¿Más dinero? La respuesta es no. Cuando Dios cambia el plan, lo que necesitamos es madurez espiritual para entender por qué el Señor nos cambió. Hay algunas personas que entraron a una ocupación que quizá no le va a dar ningún rédito. Algunos en el ministerio están dentro de la congregación como pastores, pagos por su iglesia, que no tienen más aspiración que seguir todo el tiempo vital que tengan con esfuerzo sin tener que trabajar en un trabajo secundario. Eso es un ejemplo. Bueno, el Señor le dio ese plan. Bueno, usted tiene que estar dentro de ese plan que Dios tiene para usted. Y veamos ahora por medio de la palabra de Dios cómo se manifiesta la madurez espiritual para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Primeramente, tenemos que comprender que planificar significa responsabilidad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice el Proverbio 16:9. Tenemos que decir algo importante. Planificar y organizar es lo correcto, es lo primero que debemos hacer. Una vida organizada, planificada. Si nunca planificaste nada, bueno, es tiempo que lo puedas hacer. Te invito a hacer, que planifiques, que te sientes, que lo hagas personal o familiar, que busques cómo quiero yo vivir esta vida, qué es lo que quiero hacer en esta
con consulta en oración, con meditación. Uno tiene que ver la capacidad que tiene. ¿Cómo me voy a desarrollar? La capacidad que tengo. El otro día hablábamos de los talentos, hablábamos de la capacidad de salir del Señor. Bien, ¿cómo yo voy a ocuparme en esa área? Sé que el Señor me necesita, que Él está esperando obreros en la obra y también hombres y mujeres que tomen su responsabilidad en sus hogares para llevar una familia excelente en la iglesia. Eso es una planificación. Para lograr tener un buen matrimonio o una buena familia, tengo que tener una planificación. ¿Qué planifico? Bueno, vamos a tener devocionales. Vamos a leer la Biblia, vamos a discutir algunos temas bíblicos. Vamos a tratar de descubrir el mensaje divino. ¿Está dentro de tu planificación eso? Quizá dice, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, estamos en otra cosa. Bueno, recuerda que es necesario que planifiques esto y lo hagas. No que lo dejes para un futuro lejano, sino que lo hagas. No, nos vamos a sentar acá y vamos a hablar sobre las cosas del Señor. Muchas veces hacemos planes bajo la idea de ya vamos a ver cómo hacemos. Dios nos puede respaldar en nuestras decisiones. Y tenemos que comprender que la fe no sustituye la planificación. La fe no sustituye el orden. Eso se llama orden. La planificación se llama orden. Voy a planificar cómo vamos a desarrollar el lugar donde estamos, la familia, la iglesia, las cosas que tenemos a nuestra responsabilidad, a nuestro trabajo, lo vamos a planificar. Lo vamos a ordenar. El Señor Jesucristo dejó muy clara la importancia de primero ordenar nuestros pensamientos, organizar y planificar. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 14, ahí hay un ejemplo muy bonito. Lucas 14, versículo 28. 14, 28 al 32. Espera un poquito, así llegan todos a la escritura. Bien, leo, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La lección del Señor es bien clara. Calcular los gastos de lo que vamos a hacer. Administración. Planificación. Tengo que planificar. Es muy peligroso vivir sin una planificación. ¿Qué es lo que quieres lograr tú personalmente? ¿A dónde quieres llegar como familia, como persona? ¿Cuál es tu plan de vida? No sé, yo me levanto todos los días, voy a trabajar, vuelvo, comemos algo y miramos un poco de televisión y chao, y mañana otro día. No hay una planificación. ¿A dónde quieres llegar tú? Es muy importante. Acá el Señor está diciendo una sabiduría de planificación. ¿Qué está diciendo? Hay que sacar las cuentas. Como para edificar, como para ir a la guerra, como para lo que sea. Siéntese un poco, medite, ore, calcule lo que va a pasar con usted. Algunos confunden, muchos creyentes confunden espiritualidad con desorden.
El cristiano maduro entiende que organizar y planificar honra a Dios porque Él es un Dios de orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice 1 Corintios 14, 33. La segunda cosa, la madurez espiritual significa aceptar que Dios puede cambiar nuestros planes, como decía ahí el apóstol, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Depender de la voluntad de Dios significa reconocer nuestros límites. Pablo era apóstol, tenía autoridad, tenía experiencia, tenía conocimiento, tenía una estrategia misionera, pero aún dice, si el Señor lo permite. Qué buena frase para diario, ¿no?, de nuestra vida. Decir, si el Señor lo permite, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No digamos, lo voy a hacer sin la voluntad del Señor. Él está esperando que nosotros le consultemos. Esto no es una falta de fe, sino tener conciencia de la soberanía de Dios. Muchos cristianos hablan como si el futuro dependiera de lo que ellos han planificado. El apóstol Santiago dice estas palabras: vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 14 al 16. Madurez espiritual es tener sabiduría para reconocer que el mañana le pertenece a Dios y no a nosotros. Humildad para aceptar que Dios no necesita consultarnos para hacer cambios en nuestra vida. Cuando Dios cambia nuestros planes, el creyente inmaduro se altera, pero el creyente maduro se ajusta al plan de Dios. ¿Por qué? Porque tiene seguridad de que si Dios está en control, todo va a salir bien. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros no sabemos ni lo que va a pasar hoy. No sabemos cómo va a terminar nuestro día. No sabemos lo que va a pasar mañana. Sabemos que nos vamos a levantar, vamos a ir a trabajar, o vamos a hacer la comida, o vamos a ir a hacer mandados, o tenemos médicos. Esa agenda normal que tiene cada familia. Pero Dios ve mucho más allá. Y la visión de Dios es saber qué es lo que espera de ti. El creyente inmaduro se frustra cuando Dios le cambia el plan. Se enoja cuando el proyecto no prospera. Se amarga cuando la puerta se cierra. Para Jonás, Dios le cambió, porque él tenía un plan y Jonás se lo quería cambiar. Y Dios le enseñó una lección. Y en esa lección él perdió físicamente y también el testimonio de él. Pero Dios lo encaminó a bien. Y hasta él se enojó porque Dios cambió el plan. Pero Dios quería utilizar a ese hombre. Y ese hombre no quería dejar ser utilizado. Quería hacer lo que él quería, de la manera que él quería. Y el resultado que él quería. Y Dios se opuso a todo lo que Jonás quería hacer. Cuando Jonás se escapó y corrió en contra de la voluntad de Dios, Dios lo puso en su lugar. No voy a narrar la historia de Jonás, ustedes ya lo saben. Pero esa historia es una historia de los planes personales y los planes divinos. Cuando Dios te dice,
necesito y quiero que hagas esto, Él va a tratar de que tú lo hagas de cualquier manera. A Jonás le costó mucho. No lo entendía. Y cuando Dios perdonó a la ciudad de Nínive, se enojó. Y dice, Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado su plan. La reflexión final para este mensaje es cuando Dios cambia el plan, no está desorganizando nuestra vida, sino que está formando nuestro carácter, haciéndonos crecer en fe. No está destruyendo nuestro futuro, lo está alineando con su propio propósito eterno. El creyente inmaduro vive frustrado porque quiere que Dios respalde su agenda. Pero el cristiano maduro aprende a decir, Señor, no mi plan, sino tu plan, porque confío en ti. Los planes del Señor son muy diferentes a lo que nosotros podíamos imaginarnos. Al final nuestros planes personales pueden fallar, pero el propósito de Dios nunca falla. Esto es lo que yo quiero de ti. Quiero utilizarte, quiero que tú triunfes, quiero que lo lleves por el lugar que yo quiero, no donde tú quieres, como tú quieres. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar bajo el control del Señor. Oras pidiéndole al Señor, controla mi vida, controla mis finanzas, controla mi tiempo, o lo utilizamos desorganizadamente. Y es muy importante estar bajo el control del Señor. Si no has planificado nunca y no sabes cómo hacerlo, comienza en oración. Agarra un lápiz, un papel, empieza a escribir. Y pon metas cercanas y metas lejanas. ¿Qué es lo que quiero yo en este momento? Primero pon que quieres la salvación, la vida eterna. Segundo, que los que te rodean alcancen la salvación en Cristo. Tercero, que tus finanzas sean gobernadas por el Señor, que eres el mejor administrador. Y así sucesivamente vas poniendo las metas. Puedes poner metas personales, metas familiares y metas como miembro de una iglesia. Y en todas esas áreas, si el Señor te está guiando, tú vas a lograr llegar a buen puerto. Vas a tener lo que Dios realmente quiere para ti. Tú no me puedes preguntar a mí, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios a mi vida? Bueno, eso lo tienes que descubrir tú. Yo sé el propósito de Dios a mi vida, ya he llegado a algunas metas, y como todo ser humano, cuando llegamos a alguna meta, después nos ponemos otras metas, para llegar a otro lugar, a otro crecimiento o a otra madurez, porque los años se nos van volando, y tenemos que aprender a administrarnos. Las fuerzas para los mayores se nos van, las enfermedades nos achacan, y tenemos que tener planificación. Saber cómo vamos a administrarnos, saber cómo tener una caja de ahorro de reserva para la vejez, saber cómo nos vamos a ir manejando en los tiempos. Algunos tienen niños pequeños, otros tienen adolescentes, otros ya no tienen los hijos en la casa. Y en cada uno puede haber metas que yo puedo incluir en mi vida. Siempre pidiéndole a Dios, Señor, toma el control sobre mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. No me quiero equivocar. Sería una cuestión terrible que pase muchos años en algo que el Señor no quiere que yo haga. Y al final me resulta que es inocuo, que no tiene gusto, que no tiene sabor. Entonces, mejor hacer lo que Dios quiere, que al final de todo el Señor nos va a premiar. ¿Qué quiere el Señor que yo haga con mi vida? Con mi vida, con mi familia.
¿Cuál es la idea personal? Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Enséñanos, Señor, cuál es el camino correcto a cada uno de nosotros. Queremos estar sujetos a tu voluntad, a tu plan divino, y que nos dejes, Señor, caminar por ese plan. Ayúdanos, Señor, que sientamos el gozo de servirte, el gozo de estar en tu iglesia, el gozo de poder tener una familia en Cristo, y si no lo tengo, procurar que todos lleguen al conocimiento de tu palabra. Bendice, Señor, y ordena mis pasos, mi camino, y ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.